Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por la comunicadora social Stephanie Perlaza. Ella es presentadora del noticiero Pacífico Noticias, que se emite en nuestro canal todos los días a la 1 de la tarde, con repetición a las 10 de la noche, y también trabaja en otras actividades de comunicación social con otros medios e instituciones de la ciudad. Buenos días, Stephanie. Doctor José Alberto, buenos días y gracias por la invitación. También nos acompaña Luis Gabriel Rodríguez, abogado, escritor, líder de juventudes aquí en Cali, del Valle del Cauca, quien con frecuencia nos acompaña en el programa. Buenos días, Luis Gabriel. Buenos días, director. Buenos días, Jennifer, y un saludo a toda la audiencia. Estamos esperando que Oscar Marino Bueno, periodista que trabaja con nosotros y con otros medios, también haga su presencia en el canal. Mientras tanto, comenzamos con nuestro tema propuesto para hoy. Ya las propuestas del Centro Democrático están sobre la mesa. En un documento de 26 páginas, el expresidente Álvaro Uribe ha planteado los reparos que esta agrupación política tiene con lo que llaman los acuerdos de La Habana. Y básicamente podríamos decir que versan en los ejes que aquí hemos insistido. El primero, el eje del Tribunal de Justicia Especial para la Paz. El segundo, el problema de la redistribución de tierras o la entrega de tierras. El tercero, la elegibilidad política y la modificación al sistema electoral del país. Y el cuarto, el tema del narcotráfico. Estos son, digámoslo, como los 4 ejes fundamentales en los que el Centro Democrático está insistiendo en que se hagan replanteamientos en el documento texto del acuerdo final entre las FARC y el Gobierno Nacional. Yo quiero pedirles a mis contertulios, aquí ya llegó Oscar Marino Bueno, a él lo saludamos también, a los tres les pido que hagamos una primera aproximación en torno a la siguiente pregunta. A juicio de ustedes, lo que está proponiendo el Centro Democrático es o no, digámoslo, funcional a un ajuste del acuerdo, o se podría tomar, por el contrario, como una estrategia de dilación para que finalmente el acuerdo termine perdiéndose. Stephanie. Bueno, se puede decir que ambas cosas son viables. Lo que plantea el uribismo no está por fuera de lo que ya estaba firmado en La Habana entre el gobierno y las FARC. Por lo tanto, lo que se busca entonces, desde mi perspectiva, con este nuevo acuerdo, con este replanteamiento que ellos proponen, es una dilación, buscando, desde mi punto de vista, claramente, protagonismo político. ¿Por qué? Porque es que al senador Álvaro Uribe no le conviene o no quiere que la paz se firme bajo el gobierno de Santos. Todos sabemos que entre Santos y Uribe hay una gran diferencia desde que el presidente decidió dar inicio al proceso de paz. El principal opositor desde antes de conformarse el Centro Democrático siempre ha sido el senador Álvaro Uribe. Entonces, ¿qué busca el expresidente y su Centro Democrático y su partido? Protagonismo político. Estamos de cara a las elecciones presidenciales 2018. Estamos iniciando campaña, están definiéndose quiénes serán los candidatos a estas elecciones y por supuesto el Centro Democrático va a sacar su candidato. ¿Qué quieren ellos? Protagonismo político. ¿Qué buscan? Que los acuerdos no se firmen durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Con Nobel y sin Nobel de paz, a ellos no les conviene, o lo que no quieren es que la paz se firme bajo el gobierno de Santos. Entonces, ambas cosas son viables. Se busca dilación, dándole tiempo a las elecciones de 2018, y así se llegue a un acuerdo, porque en este momento pues ya se entregó el documento, bien como usted lo decía, pero están estudiándolo. Así lleguen a un acuerdo, el Centro Democrático lo que va a buscar permanentemente es dilación. Ellos necesitan tiempo para que de cara a las próximas elecciones presidenciales la paz o el acuerdo de paz se pueda llegar a buen término con las FARC durante el gobierno del próximo presidente. Luis Gabriel. Bueno, yo creo que esto tiene varias lecturas. Hay cosas que no pasan desapercibidas y simplemente estén intentando los señores del Centro Democrático decir algo que ya estaba para implementar algo que ellos estarían repitiendo. No, pienso que en medio de todas las propuestas del Centro Democrático hay elementos que se tienen que detallar con lupa porque pareciera ser lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, por ejemplo, cuando el señor Álvaro Uribe al siguiente día habla de una amnistía general para 5.700 guerrilleros, pareciera que eso ya estuviera en los acuerdos, pero si nos vamos a las minucias, lo que está haciendo es saltarse absolutamente todo el procedimiento que estaba ya en los acuerdos con el fin de evitarse todo el proceso que se iba a hacer en la Jurisdicción Especial para la Paz y saltarse el elemento que implementaban los acuerdos y era la priorización de la verdad. Entonces, el acuerdo lo que determinaba era que los que pasen por ese tribunal tenían que decir absolutamente toda la verdad y ser objeto de una amnistía, porque la ley estaba preparada. Pero la propuesta de Álvaro Uribe, al siguiente día que se cae el tema del acuerdo de paz, lo que dice es, no, hagamos una ley general de amnistía y chao. Ahí están saltándose un procedimiento que ya estaba establecido en los acuerdos y que ahora él quiere implementarlo por otra parte. Entonces ahí hay un corte que ha pasado desapercibido, pero que no puede pasar desapercibido, porque precisamente ese es el cambio y esas son las pequeñas minucias que está intentando el Centro Democrático para cambiar estructuralmente todo el acuerdo. En el tema de la justicia, por ejemplo, la petición es que se acabe la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces no está pidiendo lo mismo, sino que está haciendo unas peticiones que soslayadamente lo que están haciendo es eliminar mucho de lo estructural del acuerdo y realmente eso pone en una crisis institucional lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque estaríamos tirando a la basura un acuerdo que duró 4 años. En el tema de restitución de tierras, ojalá lo podamos profundizar un poco más adelante. El tema es mucho más complejo porque ahí está lo que teníamos mucho miedo nosotros o los que defendíamos el proceso de paz, y es que se habla del tema de la restitución de tierras. El Centro Democrático le exige al gobierno, por ejemplo, que replantee algunos de los elementos que se encuentran en la ley de víctimas y restitución de tierras, que ha sido uno de los grandes golpes para el uribismo, porque muchos de esos militantes han estado inmersos en un tema de despojo de tierras. Entonces, al pedirle, en virtud de la renegociación, que modifique una ley, por ejemplo, que hable y que haga claridades sobre qué es ser un poseedor de buena fe, porque esa es la gran bandera que tienen ellos, los que están en contra de la restitución de tierras. Esto tiene mucho de fondo, mucho de fondo. Oscar Marín, su opinión. Bueno, buenos días a los compañeros de mesa. Sobre eso que está diciendo Luis Gabriel, lo que presentó Uribe el domingo textualmente dice sobre lo de la restitución de tierras. Él propone que los acuerdos no deben afectar propietarios o poseedores honestos cuya buena fe debe dar presunción no desvirtuable de ausencia de culpa. Lo que planteaba los acuerdos de La Habana sobre ese tema era que aquellas personas que estuvieran en terrenos donde habían sido despojados los campesinos, estas tierras que iban a ser ubicadas en para mí una mini reforma agraria, debían demostrar que su compra no solamente había sido de buena fe, sino que no habían sido objeto de presión por ninguno de estos grupos ilegales, las personas que habían adquirido este bien. Las propuestas que presentó el ciudadano senador Uribe el domingo, sí hay unas pequeñas diferencias. Lo que pasa es que hay que hilar un poco de espacios. En la parte de la justicia transicional, él pone una sala alterna, ¿no? Y quiere que esta parte de justicia en este acuerdo de fin de conflicto con la FARC
sea manejado con la justicia ordinaria, la justicia punitiva. Pero se le olvida al senador Uribe que la justicia ordinaria tiene una gran tradición de impunidad que da miedo. Nosotros no sabemos qué pasó con los magnicidios de Jaime Pardo Leal, no sabemos qué pasó con Carlos Pizarro, no sabemos qué pasó con Álvaro Gómez Hurtado. Son décadas y décadas que la justicia ordinaria ha estado investigando magnicidios, delitos de lesa humanidad, y esta es la hora de que no sabemos exactamente quiénes fueron los autores intelectuales. Entonces, cuando hablamos de justicia ordinaria, amables televidentes, hay que recordar que cuando se iniciaron las conversaciones con la FARC se acordó no llevar a la justicia ordinaria, entre otras cosas porque la justicia ordinaria, la Fiscalía no había capturado a estas personas de las FARC. Se necesitaba una justicia distinta porque quienes conocemos la justicia ordinaria, no solamente con la parte de la impunidad, sino lo sesgada que es. No en vano hay una tradición en Colombia de que la justicia es para los de Ruana, y no es sino ver los periódicos para uno darse cuenta de que en los procesos ordinarios salen o le hacen el quite la gente que tiene mucho dinero. Entonces, esa justicia ordinaria en los acuerdos se dijo que no iba a procesar esto, sino que se iba a hacer un tribunal de una jurisdicción especial de paz. Lo que propone Uribe al respecto es que los militares tengan una especie de alivio judicial, dice textualmente. El acuerdo dice que aquellos, o sea, lo que manejaría la jurisdicción especial de paz, que aquellos civiles, empresarios o militares que estén condenados y que tengan que ver con el conflicto serán beneficiados primero con el cambio de la pena, con una posible amnistía, pero tendrían que confesar, ¿no? En lo que propone Uribe, en uno de los 7 puntos que él propone, él en ninguna parte habla de las víctimas, ni tampoco de verdad, y menos de reparación. Simplemente habla de un alivio judicial. Entonces sí hay unas diferencias. Hay otro punto que sería como bueno conversarlo, y es lo de la elegibilidad. Eso ya vamos. Él tampoco, no, es de los puntos que propone Uribe. Tampoco está desubicado. Vamos a comenzar a trabajar los varios puntos. Vamos uno por uno, listo. Y yo quiero pedirles a ustedes que nos concentremos en 4 grandes vectores. El que tiene que ver con el problema rural, el que tiene que ver con el problema del Tribunal de Justicia Especial para la Paz, el que tiene que ver con la elegibilidad política y el que tiene que ver con el narcotráfico. Porque en esos 4 vectores se condensa toda la preocupación del uribismo y se pueden estar generando o las inviabilidades o la espada que finalmente acabe con este intento de negociación que se ha hecho con las FARC. Cojamos el tema de la llamada reforma rural integral. Lo que está planteando el acuerdo en síntesis es que se creará un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas y se formalizarán 7 millones de hectáreas adicionales. Además de eso, que a través de la Autoridad Nacional de Tierras, el gobierno nacional comenzará a disponer recursos de inversión nacionales e internacionales para desarrollo del campo. Es decir, para que la gente no solamente tenga tierra, sino que tenga posibilidades reales de volverla productiva y mejore su calidad de vida. Pero en el tema de la entrega de tierras, esto colisiona con lo que en el Tribunal de Justicia Especial para la Paz el acuerdo también está diciendo, y es que se obliga a todos los actores, no solamente a las FARC, a todos los actores que han participado de esta guerra, a que digan su verdad y a que hagan su reparación si es que hay lugar a ella. Y allí entran entonces los llamados por Uribe poseedores de buena fe y los que el Tribunal de Justicia Especial para la Paz tendrían que verificar si son de verdad poseedores de buena fe. Concentrémonos en ese punto. Por favor, les pido a ustedes que hagan sus comentarios. ¿Hasta dónde aquí se está confirmando es un intento de mantener un manto de impunidad o definitivamente cerrar la negociación? Se trata también de mantener un manto de impunidad, como usted lo dice, pero también a título personal. Allí, en este punto, cabe resaltar que el expresidente Álvaro Uribe tiene muchos intereses personales, porque bien todos conocemos que él es poseedor de diferentes terrenos en la zona de Antioquia, en la zona del departamento de Antioquia, entonces, y de Córdoba.
precisamente. Entonces ahí hay unos intereses, además de favorecer a sus amigos, como se dice, también hay intereses personales, y ahí es donde cae el peso de este acuerdo que propone el ex senador, y los llama poseedores de buena fe. Por supuesto, es que él maneja un juego de palabras, y eso es lo que ha hecho que las personas y que la gente que salió a votar engañada el domingo 2 de octubre lo haya hecho de esa forma. Ese juego de palabras que maneja el expresidente y sobre este punto de la posesión de tierras es algo muy personal, donde él busca su propio beneficio, por supuesto, porque las tierras que el expresidente y sus amigos, como lo digo entre comillas, han obtenido, no han sido precisamente territorios obtenidos en buena fe, como él lo llama. Entonces allí se ve que es más que todo un acuerdo, un punto donde se busca el beneficio particular y no general, como lo quiere hacer ver el expresidente. Luis Gabriel. Mire, aquí hay un gran problema, y es que jurídicamente la cosa tampoco es tan sencilla. ¿Por qué? Porque lastimosamente en este país las dinámicas del despojo de tierras han sido bien hechas, no simplemente ha sido... Han sido bien hechas, muy importante eso. Han sido bien hechas porque le han buscado la trampa a la ley, y lo han hecho de tal manera que jurídicamente es muy complejo desvirtuarlo, y eso ataca directamente a los campesinos, que son los principales afectados, lastimosamente. ¿Por qué digo que han sido bien hechas? Resulta que los paramilitares, cuando despojaban de sus tierras a los campesinos, no lo hacían simplemente de manera violenta, sino que los obligaban a firmar, y les llevaban un notario y los obligaban a vender, al precio que ellos quisieran, y con una... Iban donde la viuda, total, a decirle que le querían ayudar. Totalmente. Entonces terminaban era comprándole la tierra, de una u otra manera le terminaban comprando la tierra, eso quedaba con escrituras públicas y todo, y el señor o la señora tenía que salir de sus tierras, y los señores quedaban como compradores legales. Posteriormente a eso, lo que hacían era vender esas tierras a otra persona que se convertiría en un comprador de buena fe, y al convertirse en un comprador de buena fe, la ley tendría que protegerlo, y ahí está el gran problema. Ahí es el debate de los segundos ocupantes. Correcto. Que es lo que se está intentando hacer o desvirtuar con la ley de víctimas y de restitución de tierras. Entonces, cuando nosotros hablamos hoy de este tema, porque obviamente yo comparto con Jennifer, sí es un manejo de discurso, con Stephanie, perdón, sí es un manejo de discurso en el que se le intenta hacer una trampa a la ley, porque mire que cuando el uribismo dice, no, mire, nosotros no podemos acabar con la propiedad privada y acabar con la seguridad jurídica de los compradores de buena fe, obviamente cualquier persona que esté dentro de sus cabales va a decir, no, estos señores tienen razón. Pero si nosotros nos vamos al contexto, al análisis y realmente a lo que está sucediendo, es mucho más complejo, y mucho más complejo aún, por ejemplo, que de las pocas sentencias de restitución de tierras que los jueces han logrado sentenciar, lo que han hecho es convertirse en unas sentencias que los mismos campesinos han tenido que coger y enmarcar en la sala de su casa, porque realmente eso materialmente no se ha podido hacer la restitución, porque el campesino es revictimizado, intenta que le devuelvan su casa, lo amenazan, en fin. Entonces este tema de la restitución de tierras sí creo que es una trampa a la ley que ellos pretenden legitimar a través de ese discurso de los segundos ocupantes. Antes de dar la palabra a usted, Oscar Marino, permítame, leo un texto que nos llega a nuestros WhatsApp, que dice lo siguiente, sobre este tema. El mecanismo fue el siguiente: los paramilitares los expulsaban de sus tierras a sangre y fuego, digo, a los campesinos, y luego llegaban los buitres a comprarles las tierras a precio de huevo. Fue así como la agropecuaria Carmen de Bolívar compró más de 60.000 hectáreas en los Montes de María. Adivinen quién es el socio principal de la agropecuaria. Por casualidades de la vida, el doctor Uribe Vélez. Un ejemplo entre miles: Llanos Orientales, Mojana y ni qué decir de Córdoba. Para nadie es un secreto que es el dueño del Bajo Sinú.
Con razón tiembla de ira cuando le hablan de que se examinarán la legitimidad de los títulos. Y ya empezó a hablar de que va a haber expropiación. No es expropiación, doctor Uribe, no confunda más a tanto confundido, es restitución. Expropiación es cuando le quitan a alguien lo suyo por el bien general. Restitución es cuando le quitan a alguien lo que se robó para entregárselo a su verdadero dueño. Por eso es que me da piedra cuando veo a muertos de hambre defendiendo a su verdugo. Y sí, me volaron la piedra. Esto lo escribe un internauta, no doy el nombre para evitarle dolores de cabeza. Carlos Oscar Marino. Director, más que teniendo en cuenta la información que nos trae el director José Alberto Tejada y teniendo en cuenta el juego de palabras que dice Uribe alrededor de esta parte del tema de las tierras, hay que aclarar que más que al acuerdo con el gobierno, Uribe se refiere a la ley de víctimas, a la ley de víctimas y restitución de tierra. O sea, él más que al acuerdo se refiere a esta ley, porque esta ley estipula que cuando hay reclamaciones sobre un predio que presuntamente fue despojado... Hay que hacer análisis de contexto. Correcto, pero o sea, él ahí no habla de los acuerdos, porque entonces los acuerdos de La Habana no hablan de eso. Él habla directamente de esta ley de víctimas y restitución de tierras, porque esta norma, como les estaba diciendo, habla de que el dueño actual de un terreno que presuntamente fue despojado debe demostrar que compró de buena fe, sino que hizo todo lo posible para comprobar que los vendedores no estaban siendo objeto de presiones por parte de actores armados. Eso dice la ley textualmente, la ley de víctimas. Y ese, pues claro, con ese antecedente de todo, pero además no solamente es conocido en esa región del norte de Colombia, sino que hay procesos ordinarios alrededor de temas, de terrenos que tienen que ver con la sociedad Uribe y que están inmersos en que fueron despojados por agentes armados ilegales. Por otro lado, cuando este acuerdo sí incluía la creación de un fondo de tierra para campesinos pobres, que se alimentaría de distintas fuentes, entre unas estas tierras que le fueran despojados a los propietarios que no podían demostrar que quienes vendieron no lo hicieron presionados. Esta conformación de fondos, según Uribe, permitiría, entre comillas, la expropiación de tierras a empresarios. Televidentes, el acuerdo en ningún momento contempla esto de la expropiación, en ninguna parte. Entonces, con esa pequeña intervención alrededor del tema de las tierras, es para recordar que sí, que por supuesto, más que cambios a los acuerdos de La Habana, Uribe tiene unos puntos muy concretos donde no solamente tiene intereses, sino que está inmerso en procesos ordinarios dentro de la justicia ordinaria, no solamente él, sino gran cantidad del fuerte electoral de él. Bueno. Entonces, como el tiempo hay que racionalizarlo porque va pasando más rápido de lo que quisiéramos, podemos dejar en síntesis, ustedes, alguno me corrige si no interpreto bien lo que hemos planteado. Aquí lo que hay es la pretensión del Centro Democrático y del uribismo de evitar por todos los medios posibles que quienes se apropiaron de las tierras que originalmente eran de campesinos, a quienes masacraron y despojaron, vayan a ser obligados a restituirlas, argumentando que son poseedores de buena fe y evitando que el Estado, a través del Tribunal de Justicia Especial para la Paz, haga y ordene a las instancias correspondientes que haga los estudios de contexto que permitan confirmar si fueron o no obligados, directa o indirectamente, los campesinos a entregar sus tierras a precio de huevo a quienes, como en el caso de los Llanos Orientales, nos dimos cuenta ya hace algunos años que un bufete muy prestigioso de Colombia, dirigido por quien fue embajador de Colombia en Washington, en Estados Unidos, el señor, ¿cómo se llama? El Brigar, el bufete de los Urrutia Brigar, habían podido hacer no sé cuántas cantidades de sociedades anónimas simplificadas a través de las cuales muchas grandes empresas y grandes capitales se habían terminado quedando con no poquita tierra que era originalmente de campesinos poseedores ancestralmente. Dicho eso, pasemos al segundo tema, que tiene que ver con lo que se llama la elegibilidad política.
el uribismo y el Centro Democrático está diciendo que allí en esas 16 circunscripciones donde tendrán prevalencia los campesinos y los habitantes territoriales y que serán candidatos de allí los que podrán ser elegidos, el uribismo está diciendo que no, que tienen que dejar que participen los partidos políticos y que puedan ir a hacer campaña a esas 16 circunscripciones. Yo solamente les quiero preguntar a ustedes, ¿alguno de ustedes se acuerda que en la última elección las comunidades negras tuvieron un problema con sus famosos 2 representantes en el Congreso, la circunscripción de comunidades negras, que los estaban representando una señora que era casi alemana, con ojos sarcos, ¿sí? Ya murió, ¿sí? Estará dándole cuentas a no sé a quién, y el otro que nada tiene que ver ni siquiera con el color de su piel, representando a los negros de Colombia. Aquí es algo parecido a lo que pretenden. Estefany. Decir que las FARC no vayan a hacer política sería terminar con el acuerdo, con el inicio de lo que fue este diálogo entre el gobierno y las FARC. Las FARC obviamente lo que quieren es hacer política sin armas, empezando por allí. Segundo, lo que se quiere y lo que se pretende es que además de hacer política sin armas, ellos necesitan una representación en el Congreso. El acuerdo o lo que propone Uribe para reformar este punto que ya estaba en los acuerdos de La Habana, voy a abrir comillas, dice así: los privilegios al partido de las FARC y la elegibilidad de representantes de delitos atroces, de no excluirse, debería meditarse en el efecto sobre quienes no gozan de derechos políticos como condenados por el proceso 8000 y para política, los paramilitares, aquellos que han perdido investiduras de representación y los 140.000 presos. Aquí el expresidente entonces lo que hace es compararlos a los guerrilleros con los que han estado condenados por el proceso 8000 y por parapolítica. Así las cosas, lo que él quiere decir es que están en la misma posición, es decir, los guerrilleros que han cometido delitos de lesa humanidad y los que han estado condenados por el proceso 8000. ¿Qué propone el acuerdo? Que quienes cometieron delitos de lesa humanidad no tengan participación en política. A las FARC se le va a dar una mínima participación en el Congreso. No quiere decir que vamos a estar gobernados por las FARC. Igual a los congresistas y a los senadores los eligen por voto popular, es decir, van a ser los ciudadanos quienes decidan quiénes vayan al Congreso. No quiere decir que vamos a estar gobernados y bajo las leyes que nos digan y nos impongan las FARC. Entonces hay que salir de esa falacia que también fue una de las que divulgó el uribismo y el Centro Democrático previo a las elecciones del pasado 2 de octubre. Luis Gabriel. A ver, en este tema yo creo que hay varios puntos de analizar. Primero, el tema de la política en las FARC, yo pienso que ha sido la bandera que han tenido los opositores al acuerdo para poder entrar a otro tipo de discusiones. Pienso que el tema, por ejemplo, de la restitución de tierras es el más fuerte que tiene el uribismo y es el que ellos más quieren replantear, porque obviamente hay unos intereses económicos en los que ellos se ven directamente atacados. Este tema, al parecer el más álgido de todos, yo creo que es el más sencillo de regular, porque las peticiones del uribismo, por ejemplo, en este tema no son mayor cosa. El hablar, por ejemplo, ellos no niegan de las curules que se les van a dar en el Congreso, ellos no las están negando, simplemente están haciendo una aclaración sobre los delitos de lesa humanidad. Tocaría mirar cómo eso realmente afecta o si eso realmente es un cambio a lo que se había planteado en el acuerdo, que pienso que no. Ahí realmente lo único que se hace es como un manejo del lenguaje. Más que todo en lo que se están centrando es en las circunscripciones especiales. Pero ahí creo que hay un tema de desinformación, porque lo que hacían los opositores al acuerdo de paz era decir que esas 16 circunscripciones especiales se les estaban entregando directamente a las FARC, cosa que no es cierta. ¿Por qué? Porque el funcionamiento de esas circunscripciones especiales era para darle voz
a todas esas regiones que han sido golpeadas por el conflicto y que no han tenido representación política. Entonces estaban yendo, por ejemplo, a departamentos como el Chocó o como Arauca, en el que el conflicto ha golpeado muy fuerte y ellos no han logrado tener representación política, y lo que se estaba generando con las circunscripciones era que se elija a una persona que viva en ese territorio, que haya estado inmerso en el conflicto y que se le termine dando voz en la Cámara de Representantes. Correcto. Ese era realmente la filosofía, eso es exactamente. Lo que ellos dijeron era que se le estaban entregando directamente a las FARC, cosa que no es cierta. En el Congreso es otra cosa, porque en el Congreso sí se le están entregando unas curules a las FARC, que obviamente no son absolutamente nada en el sistema electoral que nosotros tenemos, son 10 curules que además se las tendrían que haber ganado, que si ellos sacaban la votación no había absolutamente ninguna incidencia por parte del gobierno, que si no la sacaban se le entregaban, se le sumaban, pero no era ningún otro concepto. Entonces yo pienso que realmente aquí no hay nada de fondo, aparte de la desinformación que se manejó. Lo que se está intentando hacer ahora es por parte del uribismo aclarar lo que ellos mismos desinformaron. Mire que lo que en concreto, porque ya voy a hablar de 2 puntos al respecto de esto de la legitimidad, lo único que apunta Uribe en este punto es buscarle alivios a los paramilitares y que puedan participar en política, y que los que participaron en este proyecto paramilitar puedan entrar a hacer política. 2 puntos. Cuando él habla de los beneficios que el acuerdo supuestamente le da a las FARC, hay que recordar que esto es una negociación. Estos beneficios que se le da a la FARC es parte de un acuerdo que incluye, primero, si usted se convierte en partido político va a tener estos beneficios, que creo que es el 10% del presupuesto sobre las elecciones totales del censo electoral, y un 5% para cuestiones de logística, para que ellos hagan política. Pero, por supuesto, Uribe, como alguien lo llamaba, encantador de serpientes, esta parte la enreda alrededor de que si no se puede quitarle privilegios que supuestamente tienen los señores de las FARC en este acuerdo que se hizo en La Habana, que por lo menos se considere que cuando algunas personas han estado inmersas en delitos graves y de lesa humanidad, o que por lo menos tuvieron incidencia en el país, como los del proceso 8000, como los paramilitares, ellos cumplieron penas, inclusive en nuestra ciudad pagaron pena 4 grandes personajes, entre senadores, personajes de los medios de comunicación y empresarios, que estuvieron en el proceso 8000, pagaron cárcel, pero una vez salieron, ellos ya perdieron todos los derechos políticos. O sea, todos los senadores, dirigentes del Partido Liberal Conservador y de los otros partidos que estuvieron inmersos en el proceso 8000, ellos no tienen derecho a presentarse en elecciones de nada. Los parapolíticos, ellos también perdieron, inclusive los que pagaron, los que estuvieron en la cárcel, ellos perdieron todos sus derechos políticos. Ellos no pueden plantearse en eso, porque como les decía al inicio, el juego de palabras allí es lo que plantea el domingo, es eso. Puras palabras, o sea, en el sentido nada de fondo. Él apunta es a que les dejen hacer política a los paramilitares, y lo más tenaz, a los que participaron en su proyecto paramilitar, que les recuerdo, usted debe recordar, Luis Gabriel, que era casi el 36% del Congreso que gobernó con Uribe. O sea, es un poco de gente, sobre todo en el norte del país, que están inhabilitados para hacer política. Él está trabajando es para eso, porque ese es su fuerte. Cuando se está hablando de que él compara, entonces él dice, si los señores de la FARC van a tener unos privilegios que entre otras cosas hay que hilar despacio en el acuerdo. Eso que está diciendo él es cuando se acojan, cuando se firme el acuerdo y cuando entre en vigencia, por supuesto que quienes tengan unos comprobados delitos de lesa humanidad, el acuerdo sí pretende de que cualquiera de las FARC pueda hacer política, una vez aclare sus cuentas con la justicia, y si no las confiesa se va para la justicia ordinaria, donde le esperan penas de 20 años, ¿no? Y si lo hace, es que hay varias cosas que se combinan ahí, ¿no? Cuando él habla de que deben pagar algún tipo de pena de cárcel, y ya propuso las tales granjas integrales, pero entonces ya paró ahí porque eso es otro punto, eso estaba contemplado de una u otra forma en los acuerdos de La Habana, cuando ponía una limitación territorial a quienes estuvieran pagando condenas que resultaran de la justicia transicional. Muy bien. Vengamos al tema del narcotráfico, que está conectado con todo este asunto. La propuesta que hay en los acuerdos
o el acuerdo que hay definido mejor entre gobierno y FARC es que se privilegiará la erradicación manual de cultivos para evitar el daño ecológico y el daño económico que hay con la aspersión aérea de estos cultivos. Y en el acuerdo se reconoce que el campesino accede mayoritariamente al cultivo de coca, pues porque no tiene alternativas sencillamente de sobrevivencia, y por eso el Estado se obliga a llevar inversión al campo. En la propuesta del uribismo, lo que están planteando es que debe hacerse aspersión y erradicarse desde el principio y criminalizar desde el campesino, pero por ninguna parte se insiste en que el verdadero botín de oro del narcotráfico no está en el campesino, sino está en los narcotraficantes y en los lavadores del dinero. Su opinión. Pues mi opinión es que el campesino en este caso viene siendo la víctima, porque están jugando con la necesidad del campesino. El campesino hace lo que tiene más fácil a su alcance. Si en este caso es la erradicación, para mí se está jugando con la necesidad del campesino y viene siendo también una víctima de esta negociación. Este punto no tiene mayores cambios, de mi punto de vista es un punto que ya estaba contemplado en el acuerdo ya logrado entre el gobierno y las FARC. Sin embargo, pienso que con lo que propone Uribe se está pasando por encima y se está llevando por delante al campesino y a su necesidad de salir adelante en esta sociedad que evidentemente no los tiene en cuenta. Luis Gabriel. Yo creo que en el tema del narcotráfico es algo muy complejo, porque si les acceden a aceptar lo que ellos están pretendiendo en este momento, sería tirar a la borda todo el sistema de justicia especial para la paz. ¿Por qué? Porque nadie puede negar que las FARC se financiaron por el narcotráfico, que las mismas circunstancias de la guerra los llevaron a ellos a buscar recursos que en determinado momento no tenían, sin justificar obviamente que eso genere un delito en este país. Pero si nosotros aceptamos que el narcotráfico no se ha atendido como delito político, tendrían que irse a la cárcel la mayoría de las FARC, porque hicieron parte del conflicto y porque obviamente se financiaron de él. Entonces yo creo que esa propuesta no tiene sentido, porque hasta ahí llegaría todo este intento de paz en el país. Preocupante el tema de la criminalización de los campesinos, porque lo dice expresamente: no se debe renunciar a la acción penal con los cultivadores. Y eso también hay que analizarlo en contexto. Lo que pasa es que es muy fácil hablar desde acá y decir: no, ellos están cultivando coca y por eso tienen que irse a la cárcel, cuando realmente este país lo único que ha hecho es darle la espalda y generar una serie de reformas comerciales que los han atacado de manera estructural y no les han dado oportunidades. Entonces yo pienso que en ese sentido las peticiones sí no tienen razón de ser. Pienso que, por ejemplo, en el tema de la política se podría manejar ciertas cosas, pero en el tema de la criminalización de los campesinos y hablar del narcotráfico como delito autónomo, pienso que eso sería acabar estructuralmente con el acuerdo. Bueno, hablando del narcotráfico, en esta parte hablemos como delito conexo, porque dos cosas. Uribe él decía en el texto que saca el domingo que no debería ser tratado como un delito conexo. Sí, autónomo. ¿A qué se refiere? No, porque aunque los acuerdos de La Habana no hablaban directamente de esto, sí hay una pequeña referencia en cuanto a los métodos de financiación, ¿no? Que es el trato que, aunque no se dicen los acuerdos de La Habana, sí tenía algo que ver si se hubiera aprobado el plebiscito y entrara en operación la justicia transicional de paz. Se iba a determinar en cada caso si el narcotráfico está relacionado con la rebelión, que ese es el punto primero de las dos que componen esta parte. El narcotráfico como delito con eso, y es que yo le repito que el juego de palabras que usa Uribe es bien enredador, alrededor de cosas que no tienen que ver ni con el acuerdo, ni con la situación jurídica
de Colombia. A él no le gusta que eso sea tratado como delito conexo. Los acuerdos de La Habana en ningún momento mencionan que el narcotráfico fuera un delito conexo, ni que mucho menos fuera aprobado como una de las fuentes de financiación. Él no lo menciona el acuerdo. Sí, pero si se hubieran aprobado... Una aclaración, porque no lo decía directamente el acuerdo, pero sí estaba en la ley de amnistía que estaba a punto de presentar el gobierno. Y que cada caso sería, por supuesto, sí se hablaba a partir del de allí. narcotráfico como delito conexo, porque ahí, al hablar del delito del narcotráfico como delito conexo, lo que se generaba sí era que se asocie con la rebeldía, con la sedición, con la asonada, que son delitos amnistiables. O sea, de ahí nace la esa parte lo resolvió la jurisdicción especial en cada uno de los casos. Acordémonos que estamos hablando para colombianos y colombianas del común que no saben nada de derecho. Bueno, en concreto lo que dice, lo que dice Uribe es que lo que dice él, que es algo que se contempló también, que no se debe contemplar el narcotráfico como un delito conexo a esta vaina de las drogas, sino que se le debe tratar como delito. Pero yo le quiero hablar cuando él habla de lo de la erradicación manual. Los acuerdos de La Habana implicaban de hecho lo decían textualmente, un contrato entre el Estado y los guerrilleros rasos para hacer un trabajo, eso está escrito en el acuerdo, un trabajo gigante de erradicación manual, pero tampoco es que sea un antojo del gobierno actual ni de la guerrilla. Está probado que el glifosato que se usa para eso no solamente es cancerígeno, en Estados Unidos es prohibido y usted lo usa y se mete en un problema judicial grandísima, y en Europa. Lo que dice Uribe el domingo es que debe contemplarse la fumigación como alternativa, además lo dice textualmente, ¿no? Ahora, cuando se habla de que con los guerrilleros rasos se hará, hombre, es porque ellos necesitan estar en qué ocupados, y es un trabajo bastante grande. De hecho, a veces se nos olvida, y es algo que a propósito no menciona Uribe, es que en los acuerdos de la FARC el director de la DEA estuvo 3 días reunido con las FARC. 3 días el director de la DEA, porque aquí hablaban de que el problema del narcotráfico, sí, él ha tratado de hecho el fiscal dijo que el problema era la cantidad de plantaciones. Tratan de echarle el problema a los campesinos, que lo hacen es porque no tienen, cualquiera medianamente que haya leído, que conozca un poco nuestra historia, es el abandono estatal en nuestras zonas rurales, lo que lleva al campesino que se dedique a eso, porque es lo que le compran ya. Es lo único que le compran ya, no es porque él quiera. Por eso el acuerdo hablaba de este gran trabajo para eso. El problema no es allí, el problema, y se nos pasa, es el consumo. El consumo es la gran alimentadora del narcotráfico. Donde están los verdaderos capitales. Y es que y donde se maneja el dinero. El cultivador es el que más gana y que el campesino por sembrar. No, pero la FARC proponen, nosotros yo hace un tiempo lo dije aquí. Conversamos con una persona que tuvo mucho que ver con estos temas del narcotráfico y nos decía que compraban 1 kilo de coca, de hoja de coca, pues, o de pasta de coca que llaman, por decir algo en Corinto. Al campesino le pagaban 2 millones de pesos, ¿sí? O sea, lo que permitía llegar a tener un kilo, a tener 1 kilo de coca. Pero ese mismo kilo de coca, cuando llegaba a Nueva York, ya entregándolo en Nueva York, valía $30,000. Ojo con eso. Y cuando salía del comprador a las calles de Nueva York, se volvía $300,000. Es decir, ¿dónde está el problema? El negocio no está en el campo. El campesino es el que le queda todo el problema, pero el gran negocio está en los narcotraficantes y en los bancos y en las empresas grandes y afamadas que lavan dinero de 1000 maneras sutiles. Pero bueno, nos quedan 10 minutos. Yo quiero pedirles a ustedes 3 que me hablen desde su corazón y desde su razón. Aquí tenemos a 2 jóvenes, Oscar Marín, Stephanie y Luis Gabriel. Son jóvenes que están en las segundas y terceras décadas de la vida. Usted y yo estamos en la 5ª y entrando a la sexta década de la vida. Es decir, nosotros ya fuimos muchachos, ellos son muchachos hoy día, son jóvenes. Todavía no son ni siquiera adultos jóvenes, sino jóvenes, porque están todavía
aproximándose a esa ventana de los 30 años. No les tocó, por ejemplo, con las FARC ha habido 4 intentos de negociación en la historia, 4. El primero fue en 1982, con Belisario Betancur. El segundo fue con César Gaviria, que acabó con la famosa toma de Casaverde, ¿sí? Allá cuando el gobierno de Gaviria entre el 90 y el 94. El tercero fue en el gobierno de Andrés Pastrana, en el 98, que abortó cuando el famoso problema del secuestro de Gerlain en un avión. Y el cuarto, este que estamos haciendo. Ustedes, desde su corazón, desde su razón, ¿son optimistas? ¿Son pesimistas? ¿Qué dicen? ¿Qué hablan ustedes en la casa, tomándose un café con sus amigos en la universidad, con sus colegas de trabajo en los escritorios? Bueno, personalmente soy muy optimista. Me pesa mucho que haya gente que se encargue de opacar este optimismo que tenemos muchos y de opacar esta gran oportunidad, la más clara que hemos tenido, porque si bien no hemos vivido los procesos anteriores, somos conocedores de la historia. Y uno sabe y entonces ve el contexto y dice, este es el acuerdo más avanzado y el mejor al que se ha podido llegar. Nunca se ha llegado a un acuerdo, han habido intentos, solamente esta vez hemos logrado que ambas partes se pongan de acuerdo y plasmen una firma en un documento. Entonces lo que hace es darle esperanza a las nuevas generaciones que somos el presente de este país y por supuesto a los niños que son el futuro del país. Para mí es algo muy esperanzador. Yo solamente espero que se llegue a buen puerto con esta negociación, porque de verdad no nos podemos negar esta oportunidad. Si bien las pasadas generaciones no la tuvieron, nosotros como jóvenes tenemos que trabajar para que esta oportunidad se materialice, para que el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC se empiece a implementar, se lleve a cabo. Entonces para mí es una realidad por la que hay que trabajar desde nuestras casas, por supuesto desde nuestros entornos sociales, en el trabajo y en todos nuestros puntos, todas nuestras partes donde nos desenvolvemos. Stephanie, antes de darle la palabra a Luis Gabriel, ¿y qué dice usted y también Luis Gabriel? En el censo electoral tenemos casi 35 millones de colombianos y demográficamente hablando, 10 millones, cerca de 10 millones de colombianos somos mayores de 50 años de los que estamos en ese censo electoral. Hubo 12.800.000 votos. Una primera hipótesis podría decir, votamos los mayores de 50 años. ¿Dónde están los muchachos y dónde están los adultos jóvenes? ¿Por qué no salieron a votar? ¿No será que lo que están haciendo ahora de salir a hacer marchas es un poco extemporáneo y que esas marchas deben haberlas hecho fue antes del 2 de octubre y haber tomas y campamentos y manifestaciones de flores para animar a la colectividad a que saliera a defender ese acuerdo? Es triste que estas cifras nos dejen saber que el país está en manos de unos pocos. Las grandes decisiones de Colombia siempre han estado en manos de unos pocos. Lastimosamente, esta vez, esos pocos fueron los desinformados, los que se dejaron llevar por la tendencia del no, por los engaños, por las falacias. Mucha gente salió a votar como ellos bien lo querían, emberracados. Mucha gente salió a votar con rabia. Y eso fue lo que nos llevó a perder, en este caso digo así, las elecciones del pasado domingo 2 de octubre. Es muy triste que las generaciones nuevas que están saliendo ahora volcadas a las calles a hacer marchas y a hacer muchas movilizaciones a favor de la paz no hayan salido en ese mismo número a votar el 2 de octubre, con lluvia o con lo que hubiese sucedido. Lo importante era haber votado. Estas marchas no van a cambiar en nada el resultado. Lo que sí van a hacer es llamar la atención de que todos queremos que la paz sea un hecho ya, que sea una realidad, pero eso no significa entonces que vayamos a cambiar las realidades con este tipo de movilizaciones. Luis Gabriel. Pienso que estamos ante una oportunidad de este país. Yo creo que en definitiva lo que está haciendo es dándose una nueva oportunidad de paz porque se puede hacer. A mí obviamente me golpeó mucho el tema del plebiscito, pero pienso que eso tiene muchas lecturas. No simplemente fue decir aquí se perdió la paz y punto, no. Resulta que se está renegociando algunas cosas. Yo pienso que el presidente tiene claro qué es lo que se puede renegociar y qué no.
Entonces yo creo que aquí lo que se necesita sí es un liderazgo político que nos permita a nosotros continuar. Creo que el director está haciendo un juicio muy apresurado con el tema de las votaciones porque los jóvenes sí salieron a votar. Lo que pasa es que no fueron lo suficientes. Aquí es más grande el abstencionismo, y el abstencionismo no solamente es de los jóvenes, sino de muchas personas que ya han pasado por todos estos temas y que ya son absolutamente apáticos. Como lo decía el director, 4 procesos de paz, en el que 3 fracasaron, en el que vivieron directamente las consecuencias y en el que hay gente que no cree en absolutamente nada. En cambio, los jóvenes hoy tenemos la oportunidad porque nos emociona ver una oportunidad de paz, pero sus generaciones también les emocionó ver las oportunidades de paz. Cuando hubo la constituyente, muchos salieron, los jóvenes salieron. Entonces esos ambientes de paz yo pienso que los jóvenes sí los han aprovechado. Que hay mucha gente escéptica porque ya ha vivido los fracasos y ya no quiere aceptar ni uno más, eso también le genera una lectura bien interesante al abstencionismo. ¿Yo qué pienso? Que estamos ante una oportunidad de oro porque la nación lo ha reclamado, que si bien electoralmente no lo ha materializado, porque siento que este país todavía no está preparado para tomar decisiones trascendentales en las urnas, creo que ese sentimiento de nación sí viene despertando, y creo que los jóvenes sí van a lograr que este país tenga un nuevo rumbo. Mire que cuando se habló del rompimiento del cese bilateral, sí fue un golpe duro para todos los que estamos intentando la paz, porque volvió a pensarse que íbamos a caer otra vez en la irracionalidad de la sangre. ¿Se imagina usted, hoy que estamos viviendo un país que quiere apostarle a la paz, decir que el día de mañana van a volver a sonar los fusiles y vamos a volver a escuchar los muertos, la sangre, las minas? Eso yo creo que sería un golpe muy, muy fuerte para nuestra nación. Entonces pienso que sí lo podemos lograr. Último mensaje, Oscar Marino. En esto hay que ser ecléctico y cada uno tiene un poquitico de razón, y quiero comentarles muy brevemente. Ayer conversaba con el constitucionalista Alberto Ramos Garviras y con el gran crítico y escritor columnista Julio César Londoño. Hablábamos sobre este tema, estuvimos casi una hora hablando sobre esto y hay varios puntos alrededor. Cuando se dice la abstención, la verdad es que si usted compara el censo electoral desde el 2000, que fue cuando empezó lo duro de Uribe, cada una de las elecciones que han habido cada 4 años, las cifras no se movieron. Pónganle cuidado, quienes votaron en el 2002, creo que fueron casi, más o menos, todo está entre 8,5 millones y 7 millones. El que perdió fue Santos, y hay un elemento que usted no ha considerado, y compañeros de mesa, y es los partidos políticos tradicionales. Cuando Stephanie decía lo de que votan solamente una minoría, eso tiene una explicación, y lo mencionábamos ayer conversando con estos amigos, y es que normalmente en Colombia votan son los empleados públicos, no más. O sea, es una tradición. Tiene aquí la abstención en el sentido que yo te nombro empleado público y votan por mí, usted, su familia y otros 10. Si comparamos el censo electoral, sí está probado que por lo menos las cédulas de los últimos 6 años no votó la mayoría, porque votó la misma gente que está en el censo electoral cuando se compara con las personas que para esto no inscribieron, no hubo inscripción de cédulas. Otra razón, que es muy importante el trabajo de los jóvenes, pero por supuesto no solamente es muy importante, sino que también tiene que ver con los movimientos cívicos que han cambiado. Recuerde usted el movimiento de M15 en España, que fue una consecuencia de la primavera árabe, que desgraciadamente terminó eso tan horrible en Siria. Pero una idea para que tengan los promotores del no, de que es que se trata de una guerra. Esta parte, sí, claro, a veces se habla muy alegremente. La importancia de estas marchas tiene que ver con eso, pero nos pone en relieve otra cosa. No hay un líder que capte eso. Por ejemplo, en España, este señor Pablo Iglesias fundó Podemos y arrancó todo después de las gran marchas civiles de protesta contra este gobierno eterno de los, ¿cómo es que se llama la derecha en España? El Partido Popular. El Partido Popular, pero surgió, canalizó Pablo Iglesias eso. ¿Aquí quién sería? O sea, de los partidos tradicionales, entre otras cosas que porque probaron de que para el sí no movilizaron sus maquinarias, ninguno, porque aquí en Cali yo conozco, algunos les he trabajado en esto de las redes sociales, uno entraba a esos directorios mutis por el foro. Cuando hay elecciones de Congreso,
eso lleno de líderes moviendo cosas. Ellos, Es el capital eso es electoral que un se está elemento que se nos poniendo está en pasando riesgo por en el alto Santos, de no hacer era de público. ellos. Es que ayer Ellos lo no se decía- movieron. Ayer lo decía el ex procurador Ordóñez, los del sí no tenían plan B y los del no tenían plan A. Bueno, sí, yo no sé si fue por bueno, convencido, aunque eso ellos, hasta la mafia les tiene miedo. Yo no creo que haya sido por confiado o por olvidadizo. Ahí hay algo muy extraño que la historia será la que hablará sobre eso. Ahora, volviendo sobre las marchas, claro que es muy importante, pero hay algo ustedes los jóvenes que yo les planteo, no hay alguien que canaliza eso. ¿Claudia López? Pero si alguien no canaliza eso, se puede disolver. ¿Dónde están, por ejemplo, director, los grandes dirigentes estudiantiles de la papeleta? ¿Dónde están? Se por vuelven ejemplo, empleados públicos. Carrillo no sé. está aspirando a ser Pero no hubo algo que canalizara un procurador. movimiento nuevo, algo nuevo. Carrillo, que era uno de los líderes de la séptima papeleta en los años 90, hoy está cooptado totalmente por el establecimiento como y empleado está aspirando público. a ser procurador. Que no es malo, ¿no? Pero Este Colombia- muchacho que ¿Dónde está hoy, está? David Luna, que es hoy el ministro de TICS, era un muchacho. puestazo, hermano. Entonces, O sea, lo que decía Stephanie, que no, claro, es que los vuelven clientela, Claro. los cooptan, los traen para acá y hasta ahí le llega. Pero este momento de efervescencia y calor, como decía el otro al inicio de la República, debe ser aprovechado. bueno, los jóvenes aunque deben ya plantear me una están lideratura. haciendo señas, pero para Stephanie y para Luis Gabriel, es que en los años 80 teníamos, equivocados o no, pero teníamos unos íconos que concitaban la voluntad y la animosidad de las masas. Carlos Pizarro, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán. Asesinados y en la impunidad. Todos Porque la justicia asesinados. ordinaria no ha dicho quién fue el autor intelectual. Y hoy no sabemos Ninguno. quién los asesinó. Todos sabemos quién Usted o leyó quiénes. mi libro, Y- director, usted pero leyó por mi Sí, libro. supuesto. pero usted mismo lo está confirmando. Todos sabemos quiénes los asesinaron, pero nadie sabe quién lo asesinó. No, y que a la cada justicia uno. ordinaria, que es la que pide Uribe, no ha dicho nada, no ha presentado resultados, por lo menos de lo que nos interesa al pueblo colombiano, los autores intelectuales. No Bueno, sabemos. pero en buena hora tenemos comunicadores como Stephanie y abogados y escritores como Luis Gabriel, que son jóvenes, que son los que van a... Yo siempre dije aquí en la campaña del sí, porque este programa apostó por el sí y yo aposté por que había que hacer la negociación. Es el cuarto de hora de la juventud, de los muchachos menores de 30 años y de los adultos jóvenes que están entre los 30 y los 40 años, porque de ellos es el país que van a disfrutar o van a padecer. No es que nosotros, los que ya tenemos 50 y 60, estemos saliendo, pero ya estamos más cerca del retiro que del inicio. Ellos están comenzando y van a tener 40 años de protagonismo. Así que el llamado es a que los muchachos y los adultos jóvenes sigan haciendo marchas y movilizaciones, pero no solamente marchas y movilizaciones. Hay que tener una agenda política, hay que tener una plataforma política y en buena hora que Oscar Marino les está invitando, vayan escogiendo sus líderes, vayan identificándolos. ¿Quiénes son los que van a canalizar toda esa energía de la juventud y de los adultos jóvenes para llegar a tomarse por la vía de la batalla de las ideas el poder político en Colombia? Es la pregunta y el desafío que les queda a ustedes. ¿Sí? Sí, señora. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Les agradecemos, nos vemos la próxima semana. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies.